Estimados compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo. Este video lo realizo para darles a conocer algunas características generales del instrumento de caracterización de matemáticas, así como algunos resultados parciales de la prueba de caracterización que se aplicó en la semana del 26 de febrero al 2 de marzo. Primero quiero darles a conocer la intención de esta caracterización, la cual es aportar a los docentes una herramienta para identificar las habilidades y procedimientos que utilizan los estudiantes de tercer grado en el área de matemáticas. Esto con el fin de que los docentes podamos generar estrategias de mejoramiento frente a las dificultades que se encuentran en los niños y niñas. La caracterización de matemáticas está enfocada en los pensamientos numérico y variacional. Viene para desarrollarse en dos fases. La primera fase corresponde a la caracterización de habilidades matemáticas, que ya la aplicamos a las sedes focalizadas del programa Todos Aprender. Y la segunda fase viene para presentarla en el segundo semestre del 2018, es decir, que después de mitad de año. Entonces, en este video nos vamos a referir sobre todo a la primera fase. El instrumento viene diseñado para que los estudiantes contesten a unos procesos que ya deben manejar al iniciar el tercer grado, es decir, que al terminar segundo deben contar con estas habilidades. El instrumento desarrolló 8 tareas relacionadas con la identificación de números, la descomposición de números, el reconocimiento del valor posicional, comparar números, reconocer las operaciones básicas, usarlas en contextos, completar números faltantes y calcular valores desconocidos en ejercicios aditivos y multiplicativos. Cada una de estas actividades están asociadas con los derechos básicos de aprendizaje y unos ejes de progresión de los pensamientos numérico y variacional correspondientes al grado tercero. Vamos a mirar qué actividades tuvieron que desarrollar los niños. Para esta primera fase se aplicaron las 8 tareas en 2 momentos. El primer momento correspondió a una fase en la que se llamó a niño por niño y se le pidió que contestara a una serie de ejercicios. Entonces, la tarea 1 se relacionó con la identificación de números. Aquí lo que se hacía era mostrarle la imagen que ustedes observan a los estudiantes y se le señalaba los números para que ellos lo leyeran en voz alta. Entonces teníamos el número 23, el número 83, el número 352, el 150 y el 1765. Este primer número 23 se tomaba como ejemplo. Los demás números se caracterizaban a través de dos símbolos: el 1 si el estudiante contestaba correctamente, o el 0 si el estudiante lo hacía de manera incorrecta. Luego de esta tarea pasamos a la tarea 2. La tarea 2 se relaciona con la descomposición de números. A los niños se les entregó unos billetes por grupos de denominaciones de 1000, aquí se los muestro, de 1000, de otro grupito se le entregó de 100, todos iban separaditos. En otro grupito se les entregó billetes de 10 pesos y en el último se les entregó billetes de 1 peso. Entonces, ¿en qué consistía la tarea? Continuamos con la imagen de la papelería, aquí la encontramos, y se les pedía que compraran los objetos que observaban. Entonces teníamos sacapuntas, el pegante, el diccionario, la caja de lápices y la mochila. El sacapuntas se les daba como ejemplo y se les orientaba si de pronto no tenían la capacidad de cómo hacerlo. En este caso se les decía que con 2 billetes de 10, y se les demostraba, y 3 billetes de 1 peso conformaban los 23 que valían el sacapuntas.
Luego ya se dejaban solitos para que compraran los demás objetos a medida que se les iba solicitando. Así como en la tarea 1, si los niños acertaban en la respuesta se colocaba el número 1 y si no acertaban se colocaba el número 0 en la plantilla de sistematización. La tarea 3 se relaciona con el reconocimiento del valor posicional. Entonces a los niños se les entregó unas fichas del 0 al 9 recortaditas y se les dio este ejemplo. Entonces se les decía al niño que tenían que representar el precio de unos objetos que estaban en la parte izquierda, en este caso un cuaderno cuyo valor es de 536 pesos. Ellos tenían que ubicar las fichas donde correspondían. Entonces el 5 en las centenas, el 3 en las decenas, el 6 en las unidades. Luego de ese ejemplo se dejaban solitos para que representaran el precio de los demás objetos. Las tijeras por un valor de 342 pesos, un lapicero por un valor de 82 pesos, una cartuchera por un valor de 905 pesos y un borrador por un valor de 100 pesos. Este fue el primer momento que ellos presentaron uno a uno. Luego se hacía un segundo momento. Este segundo momento también fue de manera individual, pero se aplicó al tiempo para todos. Entonces continuábamos con la tarea 4, en donde ellos tenían que comparar números. Se les daba dos objetos con dos precios y ellos tenían que encerrar el valor más alto. Luego pasaban a la tarea 5. La tarea 5, usar las propiedades básicas en contextos, es decir, las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división en la solución de problemas muy sencillos. Por ejemplo, Juan tiene 12 lapiceros de color azul y 5 lapiceros de color negro. ¿Cuántos lapiceros tiene en total? Ellos tenían que desarrollarlos con el procedimiento que quisieran y dar respuesta a la pregunta. La tarea 6 correspondía a reconocer las operaciones básicas. Ya en esta tarea simplemente ellos tenían que solucionar la operación, hacer la suma, hacer la multiplicación, hacer la resta, hacer la división. Estas tareas, al igual que las anteriores, se caracterizaban con el número 1 si contestaban correctamente y con el número 0 si contestaban de manera incorrecta. La tarea 7, completar los números faltantes, las series que se llaman 5, 10, 15, completar la que le falta, 20, 30, 40, 50. Y finalmente la tarea 8, calcular valores desconocidos. Entonces en estas operaciones básicas, completar el número faltante. Ahí se terminaba el momento 2 y se termina toda la caracterización. Esto ya se aplicó a todos los niños de las sedes focalizadas por el programa Todos Aprender y más adelante se aplicará a las demás sedes. Por el momento ya se hizo la sistematización de las respuestas de los estudiantes. Entonces esta es la plantilla de sistematización por cada niño y se colocaba cada ejercicio. Cada tareita tenía 4 ejercicios. Entonces se colocaba el número 1, se acertaba, y acá el número 0 si no acertaba. En esta plantilla podemos ver que al final por niño nos dice la cantidad de aciertos que tuvo y nos arroja unos colores. Si el niño acertó todas las tareas, entonces el color es verde. Si acertó 3 ejercicios de los 4, el color es amarillo. Se acertaba 2, el color era naranja, y si acertaba solamente 1 o 0,
el color es rojo. Vamos a observar en la parte final de la sistematización. Aquí está lo que yo les acabé de decir. Miren, acá correcto 1 e incorrecto 0, y verde 4, amarillo 3, naranja 2, rojo 1 o 0. Vamos a observar aquí en esta parte, esta tablita, que es de los resultados parciales, porque nos faltan los estudiantes de las sedes no focalizadas. Y vamos a mirar acá. Entonces, con relación a las 8 tareas que se caracterizaron, vamos a mirar únicamente en las que mayor hubo dificultad. Entonces tenemos que la tarea número 2 tiene 48 estudiantes que no contestaron correctamente, es decir, que no acertaron sino una o ninguna de los ejercicios propuestos para la tarea 2. Entonces miremos cuál era la tarea 2 para recordar: descomponer números. Esta tarea 2, regreso acá, se evaluó en el primer momento, corresponde a este, en donde los estudiantes tenían que comprar los objetos de la papelería. Realmente esta tarea fue muy compleja para los niños. La mayoría no logró reconocer la relación del valor del billete, sino que tendían a contar la cantidad de billetes, más no el valor del billete. Algunos contaban los billetes de 1000 para pagar el sacapuntas de 23 pesos. Entonces reunían una cantidad de dinero muy alta con relación a lo que se les solicitaba. En sí, este ejercicio fue muy difícil para la mayoría. Entonces es uno de las tareas en las que más se debe trabajar con los chicos, porque no lograron cumplirla como se esperaba. Vamos a mirar otra. Tenemos la tarea 5. La tarea 5 se trabajó en el momento 2. Vamos a observar el momento 2. Entonces la tarea 5 corresponde a tarea 5. Usar las operaciones básicas en contextos. Es decir, la solución de problemas muy pequeñitos. No logran utilizar, muchos no saben si sumar, si restar, si multiplicar, no saben qué operación realizar, no saben qué proceso hacer. Algunos pueden tener la idea de cuál es la respuesta, pero no conocen cómo lograr esa respuesta. Bueno, se presentan varias dificultades en los estudiantes para el desarrollo de esta tarea. Y vamos a mirar otra tareita, que es la tarea 6. 25 estudiantes están en rojo. Esa tarea 6 corresponde también a las operaciones básicas, pero ya no en uso de problemas, sino simplemente el hecho de sumar, multiplicar, restar y dividir. Entonces todavía hay mucho niño que no logra hacer las operaciones adecuadamente. En una de las que más fallaron fue en la resta, porque todavía se les olvida que se deben hacer uso del como se llama coloquialmente, de pedir prestado al vecino. También hay que tener en cuenta aquí la tarea 3. Aunque no están todos el 7 en rojo, la tarea 3 en naranja hay 31 estudiantes. Esta tarea 3 se refiere a el valor posicional. Entonces la mayoría de niños realizó correctamente el ejercicio de las tijeras, 342 pesos, pero el ejercicio del lapicero de un valor de 82 pesos, la mayoría ubicó incorrectamente el 8 y el 2, colocaron el 8 en las centenas y el 2 en las decenas. Muy poquitos colocaron el 8 en las decenas y el 2 en las unidades, lo que quiere decir que
que todavía tienen dificultades para reconocer las jerarquías en los números según la posición en la que se encuentran. También tuvieron dificultad en la ubicación del 905 pesos. También la mayoría ubicó el 9 acá en las centenas, ese estaba bien, pero el 5 no lo ubicaron en las unidades, sino lo ubicaron en las decenas. Es decir que la mayoría ubicó el número 950 y no el 905. Compañeros, la idea de esto es que ustedes conozcan un poco de los resultados de los estudiantes y del proceso que se hizo. Más adelante vamos a mirar qué estrategias se proponen para mejorar estos aspectos. Les agradezco su atención, espero que tengan un feliz día.